buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en la Autonómica de las Islas Canarias, nuestra televisión que llega, como saben, ya a todo el territorio del archipiélago, a las 8 islas, pero como siempre, muy interesados y preocupados por lo que pasa en nuestros ayuntamientos, en nuestros municipios. Nos gusta la información, pero sobre todo nos gusta la información de cercanía, la información local. Y llevamos ya, desde que arrancamos esta nueva temporada, la semana pasada, intentando averiguar, profundizar en esa moción de censura que ha ocurrido hace ya algo más de un mes en Puerto de la Cruz, en el municipio del norte de Tenerife, sobre todo por la importancia no solo de este municipio, sino también porque queremos conocer cuáles son las versiones que han llevado a los principales actores de esta moción de censura a presentar o a acabar, en este caso, con la alcaldía que ostentaba desde hace 5 años Marco González del Partido Socialista, con un socio de gobierno, con la Asamblea Ciudadana Portuense, cuyo portavoz, David Hernández, hoy nos acompaña para, como digo, explicarnos por qué han decidido apoyar la moción de censura que le ha dado la alcaldía al Partido Popular en una coalición también con Coalición Canaria. David Hernández, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Como digo, es verdad que ya ha pasado un mes de esa moción de censura, pero nosotros estamos buscando las respuestas ahora que hemos arrancado la temporada y yo creo que es muy importante. Además, sabemos que nos ve mucha gente en Puerto de la Cruz y queremos que puedan tener todas las versiones respondiendo a nuestras preguntas. Y la primera es obvia, David, ¿por qué han presentado esa moción de censura? Bueno, quizás te respondo con que la propia moción de censura no la impulsamos nosotros. La moción de censura o la rotura del pacto en este caso ha sido una rotura unilateral, de hecho, por quienes ahora representan, este grupo que representa ahora el Partido Socialista, ¿no? Esas siglas del Partido Socialista. Nosotros hemos sido leales durante 4 años. Es verdad que han habido desavenencias, han habido mesas del pacto donde han habido, pues, como no puede ser de otra manera, distintas opiniones sobre las cosas. Incluso nosotros pensábamos que nuestro modelo de ciudad era complementario al modelo de ciudad que intentaba, el modelo de ciudad, es mucho hablar de modelo de ciudad, pues trabajar solo para tener el puerto lleno de eventos y lleno de actividades sin ninguna planificación estratégica y sin ir a los problemas prioritarios de la ciudadanía. Pero claro, nosotros creíamos que éramos esa pata complementaria que le hacía falta al municipio y que era la Asamblea Ciudadana Portuense la que cubría esas prioridades, estar siempre en los problemas estructurales, igual con no tan visible, no con tanta imagen, pero sí atendiendo, por ejemplo, con recursos humanos, que asumimos en los primeros 4 años esa competencia, atendiendo al ayuntamiento por dentro. Si un ayuntamiento por dentro no es fuerte, no hay políticas públicas que se puedan hacer. Pero claro, nosotros vemos que ese complemento, ese modelo de ciudad que nosotros proponíamos empieza no a ser complementario, sino a ser pues incluso contrario a la idea que se tenía de gestión de una ciudad. ¿Pero cuándo, David? O más bien de no gestión. ¿Cuándo se produce, digamos, esa fractura, por decirlo de alguna manera, que ustedes empiezan a ver en lo que era un proyecto al final compartido en parte con el Partido Socialista? Porque durante 4 años gobernaron juntos. Llegaron las elecciones del año 2023 y decidieron renovar ese pacto. Sí. O sea, ¿cuándo se rompe? ¿Cuándo ven que dicen ustedes, oye, este pacto no va a ningún lado? El pacto, bueno, nosotros durante la pandemia sabes que hay más flexibilidad en la gestión, hubo más flexibilidad para contratar servicios por la emergencia de la situación y se empezó a trabajar así, pero creo que como todos los ayuntamientos, ¿no? Pues a hacer más contratos de emergencia, pues tirando casi que de teléfono para ofrecer a los servicios que en ese momento eran urgentes, ¿no? Pero esa manera de gestionar, que es muy fácil, o sea, muy poco compleja, con poco procedimiento administrativo, se siguió utilizando después de la pandemia, al año siguiente, a los 2 años, y ya se convirtió en una manera de gestionar el ayuntamiento, a golpe de teléfono, a golpe de facturas y a golpe de aprobar esas facturas en el Pleno, sin procedimiento. No todos, pero sí que muchos millones de euros de esos últimos 4 años se gestionaron así. Nosotros no estábamos cómodos con eso, porque, entre otras cosas, es una irregularidad. Y además con una oposición diciendo, oye, están cometiendo irregularidades, esto puede acabar en fiscalía y pueden acabar no solo con sus carreras políticas, que es quizás secundario, sino con su vida personal, ¿no? O sea, ustedes eran conscientes de que se estaban tramitando facturas sin procedimiento.
Sí, vamos a ver. Había contratos que se pagaban sin Sí. haber un expediente administrativo. Hay un procedimiento que es un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar facturas que las facturas que no tienen ningún procedimiento se llevan a pleno y se aprueban por la mayoría, en este caso, del gobierno. ¿Qué pasa? Que eso debe ser una excepcionalidad. Son servicios que no van a concurso, que los gana alguien, no los gana nadie, sino se dirigen a dedo. Entonces, o se contratan a dedo o a golpe de teléfono. Prueba de ello es la factura que está todavía pendiente de a ver qué pasa con la factura de Navidad de 2023, de las luces de Navidad, esa famosa factura de 212.000 euros que no se ha pagado y que fue una factura a golpe de teléfono. O sea, ya habían 60.000 euros para todos los años para luces. En el 2021 se incrementan 20.000 euros a esos 60, en el 2022 se incrementan 40.000 euros, dos facturas que todavía están sin pagar también, y en el 2023, antes de las elecciones, se incrementan a golpe de teléfono 212.000 euros más en luces de Navidad. El puerto estaba precioso y claro, la gestión era muy bonita y además, pero la gestión, o sea, el lucimiento de la ciudad, pero la gestión que había detrás era un teléfono. O sea, ¿quién va a pagar esa factura? ¿Quién se va a hacer responsable de pagar esa factura? ¿El interventor qué dice? Bueno, el interventor pone todos los reparos habido y por haber. O sea, cuando llega un reconocimiento extrajudicial de crédito al Pleno, tienes que ver el reparo que pone la intervención. Es muy duro. Y nosotros hemos sido leales, pero siempre diciendo, oye, esto tiene que cambiar, hay que empezar a sacar a concurso primero las Navidades, después otro año los carnavales, y vamos a empezar a sacar a concurso para que todo esto primero tenga una gestión eficiente para el ayuntamiento. El dinero es público y hay que pagar los servicios como hay que pagarlos, o sea, a quien los ofrezca mejor y más barato, como si fuera para tu casa. Y eso no se ha hecho. Entonces, pero nosotros ya veníamos diciendo, oye, hay que mejorar. Pero por eso en el pacto, me preguntas por el pacto 2023, cuando firmamos, fue un pacto mucho más complejo que firmar. Por eso tiene 5 páginas de comunicación, como decía, la comunicación es importante y nosotros habíamos desaparecido del mapa. No solo la comunicación, las competencias, quién tiene que tener cada... Fue un pacto como más de, oye, no es un pacto tan de confianza, sino, oye, somos 2 partidos, tenemos que cooperar, tenemos que ser leales, tenemos que ayudarnos, pero tenemos que también respetar en este caso al socio mayoritario. Hay quien dice que el socio mayoritario tiene que cuidar, ¿no? Yo no quería que me cuidaran, ni que me respetaran ya por último, sino ya yo lo que quería es que no nos ahogaran, que no nos ahogaran la asamblea. David, lo que finalmente acaba rompiendo esas relaciones son esas irregularidades que ustedes constatan o es la falta de financiación en sus áreas que les había prometido el Partido Socialista, porque ustedes se quejaron públicamente de eso. Las dos cosas, pero porque de una manera muy torpe y muy irregular, voy a usar un eufemismo, utilizan las dos cosas, mezclan las dos cosas. Es decir, nosotros firmamos en el 2024, el presupuesto 2024 lo firmamos con unas cantidades donde había muy poca cantidad para el área de urbanismo, no para David ni para la Asamblea, para desarrollar los proyectos urbanísticos que ya teníamos con proyectos. Y necesitábamos millones de euros que el presupuesto inicial no nos podía dar, pero sí teníamos de los ahorros, del remanente. Habíamos pactado el 5 de febrero, está un documento firmado por mí, por el alcalde, donde decía, la primera modificación que se haga después del presupuesto tiene que ir para estas áreas y tiene que tener esta cuantía. Y esa modificación estaba prácticamente hecha. La concejala de Hacienda, que antes de un pleno concreto se fue, o sea, se echó a correr porque... Bueno, se echó a correr, vamos a dejarlo ahí, ya había dejado preparada esa modificación de crédito desde febrero, o sea, ya estaba preparado, estaba el presupuesto ordinario, el presupuesto, y esa modificación de crédito para tener partidas para poder desarrollar. Pues esa modificación de crédito que tenía que haberse ejecutado en febrero, en marzo, en abril como muy tarde, no se firmó. Y digo, ¿por qué mezcló el pacto con eso? En el pleno de abril, todavía sin, por ejemplo, el área de urbanismo, tener las partidas para desarrollar los proyectos que ya teníamos sobre la mesa, en el pleno de abril va una moción del Partido Socialista, una propuesta de casi 1 millón de euros en facturas. Esa propuesta de casi 1 millón de euros en 2 expedientes diferentes, habían muchísimas facturas de sonido, de escenarios, de servicios, sin procedimiento, ni siquiera sin ningún técnico conformar esa factura diciendo, oye, este servicio se ha prestado. O sea, que eran casi 1 millón de euros. En buena parte de ese 1 millón de euros no tenía procedimiento.
nosotros ahí, o sea, y además en este caso en la oposición, diciendo, oye, van a aprobar esto. Nosotros en ese pleno lo que hacemos, además lo anunciamos, nos abstenemos. Con la abstención nuestra se podían pagar esas facturas, pero ya decíamos, mira, es que, o sea, ya empezamos a tener miedo con esto, o sea, llevamos muchos millones de euros así, pero es que esto ya empieza a ser, y nosotros lo que queríamos decir, oye, vamos a replantear esto, no puede ser, vamos a empezar a trabajar de otra manera. ¿Y no se plantearon llevarlo a la justicia o a la fiscalía? Todavía habíamos socios de gobierno que creo que nos hicieron una entrevista por ese entonces por aquí. No, porque queríamos que se reconduciera pues esta. Pero ¿qué pasó en ese abril? Que como nos abstenemos, en el Pleno nos escriben una famosa carta, un famoso correo, dice, queda suspendido el acuerdo de la modificación de crédito de las partidas que teníamos que darle hasta que no se apruebe un nuevo pacto que te adjuntamos en esa carta. Y les adjuntan el documento de las nuevas condiciones. De las nuevas condiciones. Y las nuevas condiciones, pues una temeridad y algo que empieza ya a asustar, ¿no? Porque en esas nuevas condiciones decía algo así como que nosotros, la Asamblea tendría que votar de la misma manera que el PSOE. O sea, teníamos que votar que sí a todo lo que el PSOE proponía. O sea, ya estamos hablando de algo que no es ni siquiera democrático. Empezamos a no distinguir entre la democracia y la no democracia. Y además que habíamos pactado que, bueno, que las comunicaciones de las áreas de asamblea, que las comunicáramos nosotros. Pues no, en ese nuevo pacto decía también que, no, que el alcalde tenía que estar en todo y que el alcalde era el alcalde y que... O sea, empezaron, para mí fue un chantaje. Y además, en una mesa de negociación, un compañero de la asamblea les expuso claramente, miren, esto es un chantaje. Y más que un chantaje, es casi una extorsión. O sea, ustedes nos están diciendo que hasta que no digamos que sí a todo, no le damos el dinero. O sea, el dinero no es para David. Yo era como, con los ojos como... Pero mira, el dinero no es para David, el dinero no es para la asamblea, el dinero es para el colegio Tomás Iriarte, que necesita una zona de sombra. El dinero es para la escuela infantil Jacaranda, que está en muy mal estado con nuestro... O sea, el dinero es para los proyectos de la ciudad. Entonces, eso es un antes y un después. Que te digan, no, a mí me da igual los niños, las niñas y la ciudad. ¿En qué fecha estamos ahora mismo? Eso es en abril. En abril. En abril. ¿Ustedes rompen inmediatamente el pacto? No, ahí no rompemos el pacto. Ahí empezamos... ¿Por qué? Pues, hombre, ¿por qué digo yo ahora, no? Sí. Después de eso, o sea, esa era una razón para decir, bueno, hasta aquí llegamos, o sea, no podemos tolerar este chantaje político en toda regla. Pero seguíamos, esto no puede ser así, más mesas del pacto, por favor, el dinero, los partidos tenemos que tenerlas ya, y romper un pacto con el Partido Socialista. Y para pactar con el Partido Popular y Coalición Canaria, desde la Asamblea, es algo muy complejo. Pero en aquel momento empezaron ya a negociar en paralelo con Coalición Canaria y el Partido Popular. No. ¿Cuándo comienzan los contactos? En julio. En julio. En julio. Es verdad que el Partido Popular desde el minuto 1, en este caso Leopoldo Afonso está ofreciendo un café a David. David, vamos a tomar un café. Y ese café nos lo está ofreciendo desde el minuto 1. Cuando nos tomamos el café estaba helado, era café con hielo. Porque fue en julio cuando la permanente de la Asamblea me autoriza a tomarnos ese café. En julio. Están los WhatsApp, están las reuniones de la Asamblea donde en julio no. Antes nosotros lo que estamos es recapaciten, miren, tenemos que tener estas partidas. ¿Qué pasa? Las partidas vinieron la última semana de julio. Se aprobaron en pleno, pero con 15 días de exposición pública. Nosotros hemos podido tener ese dinero para los proyectos en la primera semana de septiembre. O sea, ahora el dinero no llegamos en el ejercicio económico que tenemos que cerrar a finales de noviembre y diciembre. O sea, hemos tirado por la borda un año, entre otras cosas, también de empleo, de sanidad, de salud, de desarrollo urbanístico de la ciudad. Hemos tirado un año por la borda. Oye, si alguien se cree por encima de todo como para decir no me importa la ciudad, sino lo que me importa es que ustedes entren por el aro, si alguien está por encima de eso, no tiene la altura para dirigir una ciudad, ni una persona ni un grupo. Con autocrítica cero, autorreflexión cero, la Asamblea tiene la culpa de todo, David tiene la culpa de todo. O sea, que éramos dos nada más, que no tenemos tanto poder. Váyanse a la oposición, si no les gusta, pues se van a la oposición. Oye, no, o sea... y además, con la complejidad o con la claridad de que este grupo ha cogido unas siglas, pero ha cogido las siglas del PSOE, pero este grupo podía haber cogido cualquier otra sigla y trabajar, porque yo no estaba negociando con un partido político, yo no estaba acordando, yo no estaba gestionando con un partido, yo estaba gestionando con un grupo de intereses
eventos, y que ellos se dedicaban a los eventos y a las cosas no prioritarias de la ciudad. O sea, una especie de comisión de fiestas con 40 millones de euros. Comisión de fiestas de las malas, porque encima no gestionaban. Sino, venga, servicios y servicios. Ahora mismo que asumo porque en el pacto yo no tengo nada nuevo. O sea, no soy alcalde. O sea, yo no pido nada. Pido seguir trabajando y que me dejen trabajar. Y asumo las competencias de igualdad y de diversidad, porque creo que deberían estar en las áreas de la Asamblea en este nuevo pacto. Pues una de las primeras reuniones, o la primera reunión con un grupo que llevaba la diversidad en el puerto, es que habían trabajado 3 años sin ningún contrato, sin ningún tal, prestando servicios por 10.000 euros al año y que eso no se ha pagado. O sea, ¿por qué no? Vete haciéndolo, sí, que sí, eso ya vemos cuándo te pago. ¿Y hasta qué punto ustedes no se sienten responsables? Lo digo porque alguien Claro, puede decir que al final ustedes se están censurando ustedes mismos en el fondo, no directamente a su gestión, pero sí a un gobierno que ustedes han apoyado, ¿no? Hemos sido leales, hemos sido es verdad que corresponsables, y lo asumo, o sea, hemos aguantado demasiado, pero porque hemos sido leales, hemos querido reconducir la situación. Esto no puede seguir pasando, pero no hemos encontrado respuesta. Es verdad que ha sido un exceso de lealtad, un exceso de ilusión porque las cosas cambien, y también un freno a decir, oye, pues tenemos que irnos a otro pacto que puede no ser entendido por la ciudadanía. Pero ya llega un momento que, mira, ni entendido ni no. O sea, yo tranquilamente me podía haber ido para mi casa. O sea, vamos a pararnos un momento ahí, David, porque yo creo que ese punto es clave. Vale, ustedes tienen motivos de sobra desde su punto de vista para romper el pacto o para que ese pacto no continúe. ¿Por qué no quedarse en la oposición? ¿Por qué seguir gobernando con partidos que ideológicamente, en principio, son antagónicos? Claro. ¿Por qué? O sea, hacemos esta reflexión. Estos son 3 horas de reflexión en una asamblea democrática, soberana, donde se discuten las cosas, se hablan, se argumentan con altura política y mirando a la ciudad como... Claro, ¿por qué no lo habíamos hecho antes? ¿O por qué no nos vamos a la oposición? Perdón. ¿Y por qué nos tenemos que ir a la oposición? Porque sabemos... Vuelvo a decir, no estábamos gobernando con el Partido Socialista... Estamos gobernando con un grupo que dice representar y que representa de hecho el Partido Socialista, pero al final son siglas, porque la política de hecho, la no gestión de hecho, no era del Partido Socialista. El Partido Socialista, la gente del Partido Socialista no se siente representado por esta no política, no gestión, por este personalismo, por esta política de chapa y pintura. Eso no es una política. Y hay unos apoyos, yo he recibido apoyos por escrito de gente muy... cualificada, con mucha responsabilidad, con mucha historia del Partido Socialista de antes y de ahora, que me lo han puesto por escrito. David, todo mi apoyo. Pero David, estamos hablando, yo voy a hacer un inciso ahí porque estamos hablando de un candidato que creció en votos, que creció en concejales, que se quedó a 14 votos la mayoría absoluta. Nos puede gustar más o menos cómo gestiona, pero eso estaba funcionando a nivel de... electoral. A nivel electoral. Claro. O sea, esa parte es incuestionable. Yo voy a insistir en la pregunta, David, ¿por qué ustedes deciden aceptar formar parte de un gobierno en esa moción de censura y no quedarse en la oposición? Incluso voy más allá. ¿Por qué incluso no aceptan participar en esa moción de censura, apoyarla y quedarse en la oposición, como hizo Podemos en el Cabildo en el pasado mandato? ¿Por qué? O sea, la reflexión es, ¿por qué yo me voy a la oposición? ¿Qué persona irresponsable sería yo sabiendo en manos de quién dejo el gobierno? Con un gobierno, con una persona que dice que, lo dice públicamente, lo ha dicho públicamente, no entiende cómo alguien lo critica directamente sabiendo que el alcalde le paga 3.000 euros. O sea, imagínate esta exposición, esta manera de pensar, yo la reconozco en el caciquismo ochentero de Canarias. O sea, ¿quién piensa así? ¿Quién dijo esas declaraciones? El exalcalde dijo textualmente en una televisión recientemente, yo le pago 3.000 euros y no entiendo cómo que me critica. Si tú extrapolas, empiezas a ver una peligrosidad. O sea, si tú las ayudas de servicios sociales las pagas tú y te reúnes antes con las personas que van a recibir una ayuda, la gente más necesitada, y tú tienes ese pensamiento de que tú le pagas la ayuda, a mí no me hace daño, porque yo sí tengo claro cuál es mi postura, pero a una persona que tiene necesidad y tú... y esa persona se va con la idea de que el alcalde me paga de su bolsillo la ayuda, oye,
esto es un peligro público. Esta es la no gestión. Esto es un caciquismo. Un caciquismo con Q mayúscula, o sea, con C mayúscula. O sea, esto no lo había yo visto desde hace... Uno lleva muchos años, ya empieza a tener años en política, empieza a rechazar ciertas posturas caciquiles que hemos sufrido en Canarias, de varios caciques de todos los colores. Y esto lo estoy viendo en el año 2024 en quien era mi socio de gobierno. O sea, esto empieza a ser peligroso. ¿Por qué voy a dejar yo, con qué responsabilidad dejo yo en manos de este gobierno en solitario encima? Y con qué yo me voy a ir para mi casa tranquilamente, me voy a mi profesión. Esto es complejo, estar en la política es complejo, una moción de este calado es compleja, se sufre mucho, pero tengo las cosas muy claras. Si yo me hubiera ido para mi casa, hubiera estado más tranquilo, pero seguramente hubiera dicho, qué irresponsable eres. Y además hay algo que complementa toda esta decisión, que es, oye, bueno, vamos a tomarnos ese café en julio. Nosotros, fíjate, lo trascendental de esto. Nosotros tenemos este pacto con el Partido Socialista de 8 o 9 páginas. Un pacto súper detallado, un pacto modelo en cuanto a redacción. PP, Coalición Canaria. ¿Ustedes aceptan el pacto que teníamos con el Partido Socialista y que incumplieron? ¿Lo aceptan con comas y letras? Sí. El pacto que hemos firmado, una parte del pacto que hemos firmado, es el pacto que teníamos con el Partido Socialista. Con puntos y con comas. O sea, y nosotros creemos en programa. O sea, yo tengo un programa y yo voy a cumplir ese programa de izquierda. Con mis votantes. Y muchos de mis votantes no entienden de la ayuda. Y yo, David, yo te voté para que hicieras tus políticas públicas. Ahora te vas para tu casa. ¿Qué fraude es este? Pero además, 32 medidas para el municipio comprometidas con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, con un compromiso que es público, que está ahí, que bueno, si esto se cumple, o sea, no está solo en mis manos de que se cumple, está en manos del Gobierno local, pero también del Gobierno de Canarias del Gobierno y del Cabildo. O sea, la pelota no está solo en las manos del puerto. Y no me digan que viene alguien a gobernar. Bueno, no. Tenemos un pacto y una hoja de ruta. Y el pacto hay 32 medidas con dos espacios cedidos para viviendas sociales, millones de años que no tenemos viviendas sociales, convertir las viviendas sociales de La Vera y del Tejar en los edificios esos que están en muy mal estado, en clase A, o sea, van a tener asesores, energía solar, las personas más necesitadas y que más lo necesiten. Hemos firmado una mejora, una primera fase de 5 millones de euros y 2 millones de euros en el Tejar y 5 en La Vera, para que tengan unas condiciones de vida dignas. Hemos firmado la demolición y el nuevo proyecto y la ejecución del nuevo proyecto de la antigua estación de guaguas, que estamos hablando de inversiones millonarias y que sería un antes y un después al puerto. ¿Cómo nosotros podemos rechazar eso? Es verdad, no solo una palabra, está escrito, pero es un compromiso que está escrito. Si eso se cumple, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos a seguir y por lo que estamos trabajando, o sea, el puerto tendrá un antes y un después. ¿Cómo me voy a ir a la oposición a dejar que el puerto, primero, en manos de las personas que yo creo que no deben estar en política? Ha sido nefasta su política parcial en todos los sentidos, en todas sus áreas ha sido parcial. Y además renunciar a este programa que tenemos por escrito y que es una hoja de ruta. Pero David, gobernando con la derecha, al fin y al cabo, no la derecha en sus áreas de gobierno, que siguen siendo muchas, obviamente, no va a poner en marcha políticas con las que ustedes están en contra. ¿Qué va a pasar en el día a día? ¿A usted eso éticamente no le supone un problema? Vamos a ver. Insisto, hay un programa, las políticas son las que dice ese programa. Ese programa dice algunas cosas como el apoyo a las políticas de integración en la inmigración. Tenemos muchos menores en el puerto, residentes del puerto, con los que estamos trabajando desde el área de participación, la integración, clases de español, orientación laboral. Y hay un apoyo explícito en ese programa. Hay un apoyo explícito en ese programa a algo que el PSOE no quería oír ni hablar, que es la sustitución de los concursos de belleza infantil al estilo Candelaria por concursos de la infancia, donde se sustituye esa exaltación a la belleza por algo más del siglo XXI. ¿Esas son políticas de izquierda o de derecha? Yo creo que son de izquierda, pero además... David, ¿me está diciendo que Leopoldo Afonso va a hacer políticas más de izquierdas que el propio Marco González? Mira,
no sé, por ejemplo, la relación con... Es que la información que yo tengo del actual alcalde es que es una persona bastante conservadora Sí, y que se pero- mueve en unos círculos bastante conservadores, Claro. por no decir de derecha, incluso de extrema derecha. Conservadores en cuanto, si quieres, no lo sé, o sea, no, en cuanto a la relación con la iglesia, por ejemplo. La relación que teníamos nosotros con la iglesia, es verdad, yo corresponsable de eso, no en mis áreas, pero yo corresponsable, era una relación donde, a ver cómo lo explico, donde la religión era más centro de todo que nunca. Es decir, los actos religiosos se transmitían por las redes locales municipales. Las procesiones gozaban de una imagen de tal. El bastón de mando fue entregado a la Virgen del Carmen o al Gran Poder de Dios. O sea, el obispo, persona non grata en el puerto, declarada por pleno por todas las fuerzas, aparecía por el puerto a inaugurar o a ver obras del obispado. O sea, era una relación muy, no digo ni buena ni mala, pero muy conservadora. Y si me dices que eso es de derecha, muy de derecha, muy de derecha. Y eso ya lo tengo, eso ya lo tenía. Pero es que eso no es lo importante para un municipio. O sea, que a ver, que es importante, o sea, la ideología. Yo no he roto con mi ideología. Pero además de tener ideología, tengo valores y ética. Y los valores y la ética tienen que estar también dentro de la ideología y dentro de la política. Y si eso es de derecha, eso ya lo teníamos. Y si la exaltación de la belleza es algo, no sé si de derecha quiera, pero algo nefasto para nuestra sociedad, la exaltación de la belleza de la mujer y la infancia, en este caso, ha sido mayor que nunca, con una inversión no solo económica, sino de medios mayor que nunca. O sea, no me asusta nada, no me va a asustar nada que o sea, el ejército venía al puerto, la recuperación de esta día de los aviones, de no sé qué, o sea, todo eso, toda esa política ideológica de derecha, ya lo hacía el PSOE. O sea, no me voy a asustar, pero yo solo pongo en un segundo, lo he puesto en un segundo plano con el PSOE, ¿eh? ¿Y usted cree que los votantes de la Asamblea, ustedes saben que han ido perdiendo votos también en las últimas elecciones, han ido perdiendo representación, van a entender todo esto que usted está explicando? ¿Lo van a entender en el sentido de que, por ejemplo, usted con qué discurso no sé si quiere volver a presentarse, pero se volvería a presentar a unas elecciones? En su momento se presentó con el discurso de acabar con las derechas en el puerto de la Cruz. Fue muy crítico en el Partido Popular cuando usted estaba en la oposición. Sí. ¿Ahora con qué discurso se llega? ¿Con el de pacto con quien cumpla lo que me mantenga en el poder y cumpla mi programa electoral? ¿O no lo sé? Claro. ¿Con qué discurso? Con la misma. Yo creo que los votantes de la Asamblea, y muchos votantes del PSOE han apoyado y han agradecido este paso al frente, que al final la Asamblea ha sido valiente en esto. O sea, esto ha sido un acto de valentía de nuestro espacio político. La Asamblea, los votantes de Asamblea lo que quieren es que las políticas públicas que defiende Asamblea se ejecuten. Si nosotros nos vamos para nuestra casa, las políticas públicas no se ejecuten. Y las políticas públicas están incluso más garantizadas que antes. Porque antes es que no teníamos ni el dinero ni las partidas para poder ejecutarlas. Oye, si todo es una sigla y no hay nada detrás, pues hay quien no lo entenderá. O sea, si es el Madrid contra el Barcelona, yo soy del Madrid, aunque sean más malos, aunque traigan fichajes no sé qué y aunque hagan trampa. Pero no es así. O sea, la política no debe ser así. La política está centrada en los intereses de los ciudadanos. Y la Asamblea viene a desarrollar políticas públicas. Y hay gente, el otro día me paraba alguien del Partido Socialista, alguien importante del Partido Socialista, que me dio su apoyo en la calle. O sea, se levantó, me dio 2 besos, a mí todo mi apoyo por lo que has hecho, porque esto no podía seguir así. Y es más, me dijo, no sé si es representativo o no, pero le pregunté a mi pareja, que es votante tuyo, que si seguiría votándote ahora, y me ha dicho que más, que ahora te va a votar más. Porque estamos ahí realmente, estamos desarrollando las políticas que el pueblo nos ha aprobado. David, y en cuanto en cuanto a los menos votos, claro, cuando una persona, a ver, yo vengo a la política, la Asamblea viene a la política a meterse en los problemas estructurales de la ciudad. Recursos humanos, oye, llevamos 4 o 5 meses sin nadie en el archivo municipal. Eso es inconcebible. O sea, los problemas importantes, nadie, en estos 4 años, sino nosotros, le ha importado. Nosotros vinimos a esos problemas que no se ven, que es el tema por ejemplo, de los recursos humanos. O sea, a los problemas estructurales que tiene la ciudad. ¿Y eso qué pasa? Yo no he ido a cultura, fiesta, no sé qué, escenarios, adiós, cabalgata. No,
Eso no ha sido la política de la Asamblea, la política ha sido de trabajar duro y eso no te da mucho espacio para ser visible y además con una ingenuidad bastante grande o con una lógica bastante grande, que yo no vengo aquí a sacarme una foto, yo vengo a trabajar y a sacar mis políticas y con una ilusión tremenda. ¿Eso qué pasa? Que eso te penaliza cuando el socio de gobierno solo está exclusivamente para salir en la foto. Y lo digo con tranquilidad, pero es que es así, porque le sobra el ayuntamiento. Eso es temerario. O sea, que a un grupo político te sobre el ayuntamiento para desarrollar tus políticas, porque llamas por teléfono y tienes un escenario, llamas por teléfono y tal, y luego pagas la factura y a ver qué pasa después, eso es temerario. Eso nos iba a llevar a la ruina total, pero no a la ruina solo económica, sino a la ruina de gestión. Un ayuntamiento es necesario. Y cuando no te hace falta el ayuntamiento para gobernar, saltan todas las alarmas. Y alarmas, las primeras, las democráticas. Si no hay procedimiento administrativo, no hay democracia. La democracia y el caciquismo yo creo que debe pasar a la historia. David, ¿hasta qué punto lo han hecho por mantener un sueldo público? El sueldo público, perdón, lo podía haber mantenido. Bueno, no me deja el dinero, no tal. Pues yo estoy aquí, estoy cobrando mi sueldo. Me da igual, sería hasta más cómodo. Como no tengo partidas, no puedo desarrollar, pues hago lo que puedo, vengo y no voy esta mañana a las 6:30, como fui esta mañana, y me iré, no sé cuándo me iré esta noche. Si no cojo, voy y estoy haciendo lo mínimo y sigo cobrando mi sueldo. Pero es que yo no he pedido nada. O sea, no he pedido ni alcaldías, no he pedido ni más competencias, ni he pedido más sueldo, ni he pedido direcciones generales para gente de las... No he pedido nada. O sea, y el otro día en una entrevista lo ponían como algo excepcional. No, esto no es excepcional. Yo pido para mi puerto. Yo quiero seguir trabajando, es que no quiero nada, sino seguir trabajando para mi ciudad y con los proyectos que tengo ahí, que creo que son los mejores para la ciudad y nuestro modelo de ciudad, en contraposición a otro no modelo, porque no había otro modelo, sino el que estamos desarrollando nosotros con las infraestructuras verdes, con la eficiencia económica, la eficiencia energética y con la movilidad, este puerto verde que estamos siguiendo y que vamos a seguir lanzando ahora con más libertad y con más competencia, con más presupuesto, porque ahora sí podemos gestionar estos años que nos quedan. Entonces, no sé, lo del sueldo, a mí es más fácil irme a trabajar, o sea, a dar clases o a dirigir un proyecto de formación como los que estaba, o sea, con una tranquilidad, con una vida totalmente normal, pero es que algunos tenemos esa responsabilidad política que no podemos evadir. Si lo más fácil es irte para tu casa, o sea, lo más fácil es incluso estar en la oposición ahí, pues bueno, No, eso no es... La Asamblea no vino para eso y yo no llevo 20 años en política ni para aplaudirle a nadie, ni para ser irresponsable e irme para mi casa, sabiendo que lo que podemos hacer es mejorar el puerto y sabiendo que no podemos dar el puerto en manos de quien lo tenía. Entiendo, para ir resumiendo, yo sé que esto es mucho resumir, David, pero éticamente a usted no le supone un conflicto ético realmente la decisión que ha tomado, y sí que me va a permitir que le diga que yo entiendo que usted ha priorizado el interés del Puerto de la Cruz, como usted lo ve, a las ideologías. No. A la ética, o sea, a la ideología. O sea, yo sigo con la misma ideología. O sea, yo soy David, de la Asamblea Ciudadana Portuense, militado en Si Se Puede, en Alternativa Popular Canaria. Soy una persona de izquierda y voy a seguir desarrollando políticas de izquierda. Es más, esas políticas de izquierda están por escrito, comprometidas en un pacto. Ya, pero le ha dado el poder al Partido Popular, David. Le ha dado la alcaldía al Partido Popular después de años en las que la había perdido al final. Pero ¿qué legitima las políticas de izquierda o de derecha? Las siglas o las personas que éticamente y con valores las desarrollan. Si solo son las siglas, si el PSOE es de izquierda y Coalición es de derecha y la Asamblea es de izquierda, pero si solo son las siglas las que legitiman unas políticas, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque, hombre, algo tienen que ver las siglas. Claro, ¿no? Pero es que han habido en la historia... El Partido Popular tiene un portavoz en el Congreso que pide que vaya la Armada a frenar la llegada de embarcaciones de migrantes. Eso son las siglas. En la historia de Canarias han habido caciques del PSOE, de PP y de Coalición. Caciques de renombre, reputados caciques. Si las siglas garantizaran unas políticas, pues esos caciques no podían haber estado en el PSOE, por ejemplo. No habían podido estar. Y han habido caciques del PSOE duros, ¿eh? No vamos a dar nombre para no meternos en fregados. Pero están en la mente de todo el que ha seguido la política canaria con cariño a su tierra y con capacidad crítica.
sigo siendo de izquierda y voy a desarrollar políticas de izquierda. David, hay una cosa que sí que yo creo que era muy necesario poder escucharle, que usted pudiese explicar por qué ha decidido dar este paso, usted y Asamblea Ciudadana Portuense. Y yo le prometo que en el futuro le volveremos a llamar para hablar un poco más de gestión, del día a día, de ver si es verdad que se está cumpliendo ese pacto firmado con el Partido Popular, de si han llegado esos millones, si esas políticas se están desarrollando. Pero antes de despedirnos, yo sí que hay un asunto que quiero tratar, porque al final ha preocupado y mucho a la población, que es el cierre de Playa Jardín, los problemas que existen con los vertidos en esa zona, por el emisario de Punta Brava y por otra serie de problemas que están generando pues, esos vertidos y contaminando el agua en esa zona del Puerto de la Cruz. Y yo, sobre todo, quiero preguntarle por qué esto no se ha podido frenar antes, si se ha hecho todo lo que se podía por parte del ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta ese informe, que yo creo que marca ahí un hito importante de 2022 del Gobierno de Canarias, que ya alertaba de que existía bueno, pues un aumento de la contaminación en este área. Lo digo porque ha habido conflicto con este informe, porque el alcalde nos decía, incluso la semana pasada aquí, que ese informe él no tuvo conocimiento hasta este año, que estaba guardado por el concejal de ASP, por Tito Cabo, que lo sabía pero que no hizo nada. Bueno, ¿cuál es la posición de ASP ante esta situación? Bueno, primero decir que la moción de censura no tiene nada que ver con el cierre de la playa. O sea, no estoy vertiendo la responsabilidad del cierre de la playa con nadie, porque esto es una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos durante mucho tiempo. La responsabilidad en este caso, y menos del concejal Alberto Cabo, que era el concejal de playa, pero que el ciclo integral del agua es el área de servicio que era del PSOE, todos los informes que entran al ayuntamiento entran por alcaldía, no entran a un concejal, todo entra por alcaldía. Eso es lo mismo que decía antes, toda la culpa la tienen ellos para justificar un poco el caciquismo. Pero, a ver, responsables, se podía haber hecho algo antes. Cuando digo que las prioridades en política estaban cambiadas, es por estas cosas. No solo en el gobierno, o sea, en las áreas del PSOE y en el gobierno del PSOE, sino siempre. O sea, las políticas estructurales siempre han brillado por su ausencia. Siempre vamos a pintar el muro y vamos a salir en la fiesta y vamos a decir adiós, que eso es lo que nos da votos. No. Esto es un problema de todos. Que digo, que no es el problema más grave que tiene la isla en sanidad, en saneamiento. El saneamiento del puerto está relativamente bien, pero es verdad que se había volcado todos los esfuerzos en esa nueva ampliación de la nueva depuradora comarcal, que ya hay proyecto, ya hay financiación, está ahora en el área del urbanismo con unos flecos para poder empezar a ejecutarlo por temas técnicos, pero se había quizás puesto toda la carne en el asador en esa ampliación de la depuradora. Pero es verdad que las aguas venían mal desde hace muchos años y hay otras muchas acciones que se están haciendo y que se tienen que seguir haciendo en el saneamiento municipal. Esto, la depuradora y este vertido, pues quizás la competencia más directa es el Consejo Insular de Agua, pero no tampoco le he hecho la responsabilidad de ellos, porque han trabajado durante años, no solo en la ampliación, sino en todo el tema que ha sido de su competencia del Consejo Insular de Agua. Con lo cual, ¿se ha podido hacer algo antes? Bueno, estamos con una obra con el COPE de cooperación con el Cabildo de 1.300.000 euros de saneamiento por la calle Nueva. Otro del Ministerio por el Barranco Tafuriaste de muchos millones. O sea, estamos trabajando en mejorar el saneamiento de la ciudad con muchas obras, también pequeñas. Con la piscina, por ejemplo, con la obra de la piscina, pues habían vertidos, habían tuberías ilegales de muchos años, estaba ahí hablando de 30, que corregimos, que obligamos a algunos residenciales a conectarse. O sea, estamos trabajando en eso. Pero hasta que no haya una depuradora nueva, haya más volumen de conexión a esa depuradora. Ahora tenemos un proyecto importante que tampoco es del puerto. O sea, aquí ni responsabilidades ni flores. Aquí es un proyecto de Valten que están trabajando en él para aliviar un porcentaje importante de la depuradora y convertirla en agua para el regadío, la charca de la Cruz Santa. Eso va a mejorar muchísimo el saneamiento en el puerto. Y la obra de emergencia que se está haciendo, ni un pero. O sea, ahora mismo se ha trabajado de emergencia en esa rotura del emisario, todo el Consejo Insular de Agua, incluso con unos días de antelación, se ha vaciado la tubería, se está trabajando ya en la zona mar para reparar. Eso tiene que ser en septiembre, reparar esa rotura, porque ya las mareas no empiezan a no dejar trabajar. Y en marzo, ya tienen preparado el proyecto, falta la autorización de costa, se va a sustituir todo el tubo. O sea, se va a hacer un arreglo puntual y después se va a sustituir todo el tubo del emisario que no está en buen estado. Sí, no sé, se pueden hacer, pero claro, pero vuelvo a lo mismo. Un gobierno tiene que trabajar por los problemas estructurales de la ciudad.
Y lo de subirse a la carroza, sacarse la foto y trabajar en el otro, y los eventos son importantísimos para la ciudad. Nadie se equivoque. O sea, los eventos son importantísimos y van a seguir siendo importantísimos, pero no es lo importante. Si un ayuntamiento no funciona, no hay políticas públicas en la ciudad que funcionen. Bueno, pues Javier Hernández, la verdad es que ha sido un placer poder escucharle, poder saber cuál es la versión de Asamblea Ciudadana Portuense. ¿Hasta dónde pueden aguantar este pacto? Es decir, ¿hasta dónde están dispuestos a seguir aguantando cuestiones que consideren que, en este caso, no son leales con el pacto firmado o que puedan vulnerar ya esa línea ideológica que ustedes de momento han conseguido mantener ahí? Nosotros la ventaja de esto es que desde el minuto 1 el pacto está firmado no solo por 3 personas o por 3 partidos, sino por todos los concejales que formamos el grupo de gobierno. Tienen una copia en su mesilla de noche, hablando, y esa es nuestra hoja de ruta. Mientras todos cumplamos y trabajamos de una forma, hay que trabajar cada uno en sus áreas con su competencia, pero de manera cooperativa. Y si eso lo entendemos, que lo entendemos y trabajamos así, el puerto va a salir favorecido. Y vamos, por supuesto, que a trabajar así hasta el final. Lo irregular, lo anormal, era lo de antes, donde ya no hay cuidados, como dije antes, no hay respeto, pero que allá hay ahogo. Entonces, eso es lo anormal. Entonces, si hay unas relaciones personales correctas y hay una hoja de ruta, un programa que se cumple, vamos a llegar al 2027 con un puerto mejor para todos. Pues Javier Hernández, verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en esta nueva etapa política. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con la programación habitual aquí en la Autonómica de las Islas Canarias, con muchísima información, con muchísimo entretenimiento. Saben que poco a poco estamos poniendo en marcha los diferentes programas. Muy pronto volverá la tertulia de Canarias al día, ya ha arrancado, y mañana tienen una buena oportunidad para seguir también el programa de Manuel Artiles a partir de las 9 de la noche aquí en Mírame Televisión, en la Autonómica de las Islas Canarias. Que pasen una feliz noche.